¿Alguna vez sentiste que el mundo entero te gritaba que te calles, pero tu alma te obligaba a hablar? Esta no es la historia de una santa ni de una mártir decorativa. Es la historia de una adolescente de carne y hueso que desafió ejércitos, burló reyes, desobedeció a la iglesia y puso de rodillas a un imperio. No sabía leer ni escribir, no tenía ejército, no tenía apellido noble, pero tenía fuego en la mirada y el coraje de decir: esto no puede seguir así. Su nombre era Jeanne d'Arc, o Juana de Arco, y su vida no fue una leyenda, fue una revolución con final brutal. Nació en 1412, en una aldea rural de Francia llamada Domremy. Su familia era campesina, pobre, devota. Juana creció entre campos de trigo, misas y rumores de guerra, porque en esa época Francia estaba destrozada. El país llevaba más de 80 años atrapado en la llamada Guerra de los 100 Años, enfrentándose al poderoso imperio inglés que reclamaba el trono francés. Los soldados saqueaban aldeas. La nobleza estaba dividida. El heredero del trono francés, Carlos VII, era considerado ilegítimo, y el pueblo había perdido la esperanza. Pero Juana no era como los demás. Desde los 13 años, decía escuchar voces. Según sus propios testimonios, eran los mensajes de San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita. Le decían que tenía una misión: salvar a Francia. No conquistar, no negociar, salvarla. Y eso implicaba algo impensable para una niña: encabezar ejércitos, hablar con reyes y cambiar la historia. A los 17 años, sin permiso, sin escoltas y sin documentos, viajó a Chinon, donde se encontraba el Delfín, el futuro Carlos VII, escondido entre cortesanos y traidores. Nadie creyó que la campesina pudiera llegar a él, pero lo hizo, y cuando lo tuvo frente a frente, lo reconoció, lo miró a los ojos y le dijo: «Dios me envía, usted debe ser coronado rey de Francia». Carlos, desesperado y escéptico, mandó a examinarla. Teólogos, curas, médicos querían saber si era bruja, si mentía, si estaba loca. Pero nadie pudo negar algo. La muchacha hablaba con una convicción imposible de fingir, y lo más sorprendente es que comenzó a ganar batallas. El rey, acorralado, le dio un ejército, y ella, con una armadura blanca, un estandarte y sin levantar jamás una espada, liberó la ciudad de Orleans en solo 9 días. La noticia corrió como fuego. Una campesina, una niña, una mujer, y estaba venciendo al ejército más poderoso de Europa. Era una burla al orden establecido, y eso no se perdona. Pero Juana no se detenía. Lideró nuevas campañas, abrió paso al camino de Reims, y en julio de 1429, Carlos VII fue coronado rey, cumpliendo exactamente lo que Juana había profetizado. El pueblo la adoraba. La iglesia comenzaba a temerla. Los ingleses la odiaban, y el rey la necesitaba, pero también le tenía miedo, porque ella no se callaba. Denunciaba la corrupción dentro del clero, criticaba la cobardía de los nobles, señalaba la traición de los propios aliados del rey, y un día, como era inevitable, la dejaron sola. En una emboscada en Compiègne, Juana fue capturada por soldados borgoñones, aliados de los ingleses. Fue vendida a sus enemigos por 10,000 libras, 10,000 monedas por la vida de quien lo había dado todo por su país. Y ahí comenzó el juicio más infame de la historia europea. El juicio que enfrentó Juana de Arco no fue un proceso judicial, fue una ejecución disfrazada de legalidad. Una trampa diseñada desde el primer día para quebrarla, para callarla, para borrarla. Tenía solo 19 años cuando fue encadenada y encerrada en una celda infestada de ratas. Estaba rodeada de enemigos, obispos vendidos al mejor postor, inquisidores ingleses con órdenes directas, teólogos corruptos y soldados que se burlaban de su aspecto. El rey Carlos VII, aquel al que ella había llevado al trono, no movió un solo dedo para ayudarla. Ni siquiera envió un emisario. Juana estaba sola. La acusación era ambigua, pero el objetivo era claro: desacreditarla. Querían demostrar que era hereje, bruja, mentirosa, farsante, poseída, lo que fuera necesario para hacerla desaparecer.
Y lo más grotesco de todo es que el juicio fue dirigido por un tribunal eclesiástico. No la juzgaban por sus batallas, ni por levantar un ejército, ni por desafiar a los ingleses. La juzgaban por escuchar voces, por vestirse como hombre, por decir que Dios le hablaba, por atreverse a creer en sí misma. Durante semanas fue interrogada sin descanso. 49 sesiones registradas en actas. Le hicieron trampas, le cambiaban las preguntas, la presionaban para contradecirse. Pero Juana no era ingenua. A pesar de su edad y del encierro, respondía con claridad, con fuerza, con convicción. Cuando le preguntaron si estaba segura de que Dios la había enviado, respondió: si no lo estuviera, sería la mayor necedad del mundo, pero sé que lo estoy. Cuando la cuestionaron por vestir ropa de hombre, dijo: lo hago por protección, me encierran con soldados. ¿Qué harían si me vistiera como mujer? Su lógica era más fuerte que los argumentos de los teólogos, su dignidad más grande que sus barrotes, y eso los enfurecía aún más. Uno de los momentos más crueles del juicio fue cuando intentaron acusarla de idolatría por llevar un estandarte con imágenes religiosas en las batallas. Ella, en cambio, les respondió que amaba más su estandarte que su espada, porque con él no había matado a nadie. Ese tipo de respuestas, cargadas de verdad y fuego, hacían tambalear a los jueces. Los ingleses empezaban a impacientarse. Querían una confesión, querían quebrarla, querían verla destruida, no admirada. Así que el tribunal aumentó la presión. La amenazaron con la tortura. Le mostraron instrumentos de dolor. Le advirtieron que, si no firmaba una retractación, sería condenada a muerte. Y entonces Juana, por un instante, cedió. Firmó un documento que no entendía del todo, lleno de cláusulas en latín, con conceptos eclesiásticos incomprensibles. No tenía abogado, no tenía traductor. Solo sabía que si firmaba, no la quemarían viva. Y así lo hizo. Firmó. Y la encerraron en una prisión de por vida. Pero su espíritu no estaba roto. Días después, al darse cuenta del engaño y recuperar su fuerza interior, revocó su retractación. Volvió a vestirse con ropa masculina, se negó a callar su fe y declaró ante sus carceleros: prefiero morir antes que negar lo que vi, lo que escuché y lo que viví. Eso fue suficiente para que reactivaran su sentencia. Ahora ya no solo era hereje, sino relapsa, una hereje reincidente, y la pena para eso era la hoguera. No hubo apelación, no hubo compasión, solo fuego. El 30 de mayo de 1431, Juana fue conducida a la plaza del Mercado Viejo en Rouen, atada de pies y manos, vestida con una túnica simple. La multitud era enorme. Algunos gritaban insultos, otros lloraban en silencio. Subió al cadalso sin temblar. Pidió una cruz. Un soldado improvisó una con 2 palos y se la acercó. Ella la abrazó con fuerza. Y mientras el humo comenzaba a subir, gritó: ¡Jesús! 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 El fuego consumió su cuerpo en minutos, pero su verdad jamás fue alcanzada por las llamas. El verdugo que la quemó dijo más tarde que nunca había sentido tanto miedo en su vida. Y los testigos del evento, muchos de ellos del clero, comenzaron a sospechar que habían cometido un acto monstruoso. Uno de ellos diría después: hemos quemado a una santa. El humo de aquella hoguera se llevó su cuerpo, pero dejó una grieta profunda en la conciencia de Europa, una grieta por donde la memoria escapó. Décadas pasaron desde que el cuerpo de Juana de Arco se volvió ceniza. Décadas en las que su nombre quedó flotando entre rumores, susurros y culpas mal enterradas. La Iglesia la había declarado hereje. Francia la había abandonado. El pueblo la había visto morir sin poder hacer nada. Pero la llama que la consumió no destruyó su historia, la propagó. Porque la gente no la olvidó. Los campesinos seguían nombrándola en oraciones. Los soldados hablaban de ella como un milagro. Los sabios discutían sobre el juicio, los documentos, las contradicciones. Y esa memoria viva, esa voz que no se callaba ni desde la muerte, comenzó a molestar. En 1456, solo 25 años después de su ejecución, la madre de Juana de Arco solicitó un nuevo juicio.
Lo pidió con lágrimas, con testigos, con documentos. Quería limpiar el nombre de su hija. Y esta vez, la verdad tuvo una oportunidad. El nuevo tribunal, presidido por la Iglesia, la misma institución que la había condenado, reexaminó cada parte del caso. Se entrevistó a más de 100 testigos, soldados, campesinos, nobles e incluso algunos de los jueces originales. Las inconsistencias eran monstruosas, las manipulaciones evidentes. Juana nunca tuvo un juicio justo. Fue condenada por ser mujer, por ser pobre, por pensar por sí misma. En 1456, la sentencia fue revocada. El Papa declaró que Juana era inocente, que su ejecución había sido una injusticia y un error de la Iglesia. Pero para entonces, ella ya llevaba 25 años muerta. Ese acto no le devolvió la vida, pero la convirtió en símbolo. Durante siglos, su nombre fue rescatado por movimientos políticos, religiosos, feministas y sociales. Se convirtió en estandarte de lucha, de fe y de resistencia. Era una campesina, pero venció a ejércitos. Era analfabeta, pero humilló a sabios. Era mujer, pero entró en la historia como una leyenda de acero. En 1921, casi 500 años después de su muerte, la Iglesia Católica la canonizó oficialmente. Juana de Arco fue declarada santa, y su imagen fue reconocida como una de las más puras expresiones de fe, valentía y sacrificio de la historia cristiana. Pasó de ser hereje condenada a santa nacional, de bruja peligrosa a patrona de Francia. Su rostro aparece hoy en estatuas, vitrales, billetes, películas, poemas y canciones. Pero su historia, la verdadera, aún incomoda. Porque no fue solo una santa, fue una rebelde, fue una disidente. Fue una mujer que se atrevió a decir que el poder estaba equivocado. Y eso no se perdona fácil. Hoy, cuando se habla de Juana de Arco, no se recuerda solo a la joven de armadura y estandarte. Se recuerda a la niña de 13 años que escuchaba voces cuando nadie la escuchaba a ella. A la muchacha que cabalgó entre generales y gritó, «Dios está conmigo». A la prisionera que no se arrodilló, a la condenada que no suplicó, a la quemada viva que jamás fue consumida. Porque hay personas que no mueren con el cuerpo, mueren cuando son olvidadas. Y Juana de Arco fue imposible de olvidar. Hoy, el mundo sigue albergando sistemas que aplastan lo distinto, que silencian lo incómodo, que fabrican juicios para callar verdades. Pero cada vez que alguien levanta la voz, cada vez que alguien dice, esto no está bien, cuando todos se callan, Juana de Arco vuelve a cabalgar. Gracias por ver esta historia. Si te conmovió, si te hizo pensar o si te hizo apretar los dientes de rabia, déjanos tu comentario. ¿Crees que Juana de Arco fue una mártir, una guerrera o algo aún más grande? Suscríbete a History Vibes para seguir descubriendo las vidas que el tiempo intentó enterrar, pero que regresan para quedarse. Nos vemos en la próxima historia, donde el fuego sigue ardiendo.